Increíble revelación, papá soltero descubre la verdadera historia tras las obras de gemelas. Gabriel nunca imaginó que la vida lo llevaría a este punto. Con solo 35 años, el peso del mundo recaía sobre sus hombros en un pequeño departamento de un barrio modesto de la Ciudad de México. Las gemelas, Sofía y Valeria, apenas tienen 7 años y él, un mecánico agobiado por las cuentas y el abandono de su esposa, se siente atrapado sin salida. La falta de dinero y la presión por hacerlas felices exigen más de lo que puede ofrecer. Cuando su madre le enseñó sobre el amor y el esfuerzo, él lo tomó al pie de la letra, pero el amor no paga la renta, y las noches se llenan de angustia mientras piensa en el futuro de sus hijas. Ese día, mientras reorganiza la casa de su abuela para una venta de garaje, sus manos se cruzan con un álbum familiar oculto. Al abrirlo, las páginas amarillentas parecen susurrarle secretos olvidados. Retratos de mujeres que alguna vez fueron gemelas artistas, iluminando un pasado lleno de sueños y fracasos. Gabriel siente un estremecimiento, una conexión visceral. Allí está la esencia de su familia, pero también esa chispa que había estado buscando para sus hijas. Al compartir el descubrimiento con Sofía y Valeria, nota la luz en sus ojos, la creatividad que burbujea, y por un instante se olvida de la presión del mundo exterior. Sin embargo, el arte no es visto como un camino serio en su barrio. Los murmullos de sus amigos resonaban en su mente, llenos de críticas sobre las elecciones de un padre que, según ellos, debería asegurarse de que sus hijas tengan un futuro estable. Gabriel se siente en la cuerda floja. Si apoya sus sueños artísticos, ¿está desestimando sus responsabilidades? El dilema lo carcome. Junto a la esperanza de que sus hijas sigan el legado de esas gemelas olvidadas, acecha el miedo de ser el mismo padre fracasado del que siempre había querido huir. En medio de esa confusión, un viejo artista del barrio aparece en escena, su mente aguda y su habilidad con el pincel deslumbran a Gabriel y sus hijas. Se convierten en sus mentores, pero también revelan un dolor profundo, sus propios fracasos, mostrando que el camino hacia el éxito no es solo un juego de colores. Esa revelación es un puñetazo en el estómago. ¿Realmente está dispuesto a que sus hijas enfrentan esos demonios? La culpa se agita en su pecho y la ansiedad lo consume. ¿Qué pasaría si todo se desmoronara? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Gabriel planifica una exposición de arte para que sus hijas muestren su talento, la presión se intensifica. Las voces críticas de su entorno se vuelven ensordecedoras, y en un rincón de su mente se pregunta si realmente tienen derecho a brillar. La angustia lo envuelve mientras la inauguración se acerca. La sala podría ser testigo de un deslumbrante debut o de un estrepitoso fracaso, y en el aire flotan murmullos sobre nepotismo y privilegio. La ansia por el juicio ajeno se convierte en un monstruo que lo acecha. Puede desafiar la historia que lo ha precedido o quedará atrapado en ella como un eco del pasado. El corazón de Gabriel se agita al visualizar a su familia en el centro de esa sala llena de desconocidos. La sombra de un viejo rival de su padre se cierne sobre él, un hombre que carga secretos que podrían romper la delgada línea que separa el éxito del fracaso. La tensión palpable tiembla en el aire. La incierta respuesta a sus esperanzas lo arrastra hacia un abismo. Mientras la verdad comienza a salir a la luz, Gabriel se da cuenta de que el desafío no solo es por sus hijas, sino por él mismo. ¿Serán capaces de encontrar su voz en medio de todo este caos? La mañana del evento llegó como una tormenta, cargada de expectativas y temores. Gabriel miró a Sofía y Valeria, que se preparaban emocionadas en el pequeño cuarto que antes había sido el de su abuela. Sus risas resonaban, pero en el fondo, una tormenta interna rugía en él. ¿Podían realmente enfrentar lo que les esperaba? Mientras observaba a sus hijas, una mezcla de orgullo y terror lo invadía. Ellas eran pequeñas radiantes, llenas de sueños que eran casi palpables.
Pero Gabriel sabía que la fragilidad de esos sueños podría ser apuñalada por las críticas. Aquellos murmullos de su comunidad, en el fondo, eran ecos de inseguridad que amenazaban con convertir su apoyo en una trampa. El camino hacia la galería estaba lleno de obstáculos mentales. Gabriel cruzó la calle y notó a esos viejos amigos que solían alentar su mediocridad, ahora listos para juzgarlo. Cada paso se tornaba pesado. La exposición era más que un evento, era un reflejo de sus propios temores. Mientras se acercaba a la entrada, la voz de su madre resonaba en su mente: el amor se mide en actos. Sería uno de esos actos exponer a sus hijas al juicio implacable del mundo. Al ingresar a la galería, la decoración deslumbrante y las luces centelleantes lo impactaron. Pero pronto, esa fastuosidad se desvaneció y solo quedó el eco de su ansiedad. La sala estaba llena, personas que no conocía, pero que lo miraban como si tuvieran una visión de su alma. El rival de su padre, un hombre de puro egoísmo, apareció en sus pensamientos, recordándole cada fracaso y cada dolor que había arrastrado de su infancia. La inauguración comenzó, y la tristeza se mezcló con la emoción mientras observaba a sus hijas pararse nerviosas frente a sus obras. Cada trazo de las gemelas era un grito de libertad y creatividad, un puente hacia un futuro que Gabriel anhelaba. Sin embargo, su mente se llenó de preguntas, de dudas. ¿Qué pasaría si la gente las viera como una extensión de su propio fracaso? La inseguridad lo detenía, paralizándolo en un rincón. De repente, una voz resonó en el aire, alzada por un crítico de arte. Sus palabras cortaban como dagas, cuestionando la valía de las gemelas y sugiriendo que su éxito era simplemente un regalo del padre mecánico que buscaba redimirse. Gabriel sintió que le robaban el aliento. En ese momento de desgarro emocional, la ira comenzó a arder dentro de él, no podía quedarse en silencio. Enfrentarse a ese crítico, a esa inseguridad, era más que defender a sus hijas, era darse una oportunidad a sí mismo para salir de las sombras del pasado. Con cada pulso de su corazón, sintió una llama de determinación. Sus decisiones hasta ahora habían estado marcadas por el miedo, pero eso debía cambiar. Enfrentar a ese hombre era una metáfora de enfrentar su propia vida. Mientras miraba a Sofía y Valeria, comprendió que su papel no solo era protegerlas, sino también empoderarlas. Disculparse por su propio miedo ya no era una opción. Decidió que el legado de las gemelas olvidadas no podría ser ahogado por los fracasos de una generación anterior. Con un paso firme y decidido, Gabriel encontró su voz entre la multitud. Mis hijas no son un producto de mi pasado. Las palabras fluyeron con fuerza, la memoria de su madre susurraba al unísono. La sala se volvió un silencio expectante, las miradas se tornaron hacia él, el crítico, un hombre cuyo rostro no podía ocultar la sorpresa. Enfrentarse lo llenó de energía, dudar, de desconfianza. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. La mirada de sus hijas, la conexión genuina con su talento, estaba por ser probada, y esa era solo la primera batalla en la guerra por el futuro. Gabriel estaba a punto de descubrir que el verdadero arte no solo se mide en pinceladas, sino en el coraje de enfrentarse a la historia y reescribirla. ¿Sería capaz de derribar las barreras y llegar a ser el hombre que siempre había querido ser? La respuesta lo esperaría justo en la siguiente esquina. La atención de la sala se centró en Gabriel mientras una espesa carga de tensión llenaba el aire. En su pecho latía un incendio de emociones, la ira por las palabras del crítico, el deseo de proteger a sus hijas y, sobre todo, la necesidad de demostrar que él también era capaz de más. En ese momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que el arte de ser padre no se limitaba a su habilidad de nutrir a sus hijas, sino también a fortalecer su propio espíritu. La mirada del crítico todavía lo desgarraba, una mirada que había visto tantas veces en su vida, pero esta vez no se quedaría callado. Gabriel respiró profundamente y se dejó llevar por la decisión que había forjado en su interior. No se trata solo de los lienzos, continuó, su voz resonando con un nuevo peso. Mis hijas han puesto su alma en cada trazo y, si algo podré enseñarles es a levantarse frente a la adversidad. Las palabras que seguían brotaban de su ser como si hubiera estado almacenándolas toda la vida. El arte no puede ser simplemente un reflejo de quienes somos, sino un camino para definir quiénes queremos ser.
Mis hijas no tendrán que cargar con mis fracasos ni con las limitaciones que otros han intentado imponerme. A medida que se adentraba en su fervor, sintió que, de alguna manera, estaba despojándose de un peso que había llevado por demasiado tiempo. Alzó la vista y observó a Sofía y Valeria, quienes, al principio llenas de dudas, ahora parecían enriquecidas por el audaz acto de su padre. Gabriel comprendió que sus palabras no solo resonaban en la galería, sino que vibraban con el eco de su propia transformación interna. Sin embargo, el crítica, aún aturdido, no se quedó callado. Con una sonrisa sardónica, replicó, «Pero, padre, ¿puede realmente el amor sustituir el talento?». En ese instante, la sala se llenó de murmullos. Gabriel sintió una punzada de inseguridad, pero esta vez, en lugar de retroceder ante el reto, decidió avanzar. El amor no sustituye el talento. Lo nutre. Si no te arriesgas a mostrar tu corazón, jamás sabrás lo que puedes lograr. Las palabras calaron hondo en algunos corazones presentes. Algunos excompañeros, que solían criticar su apego a la mediocridad, comenzaron a prestar atención. Sus rostros reflejaban la sorpresa ante la determinación de un hombre que había geometrado su propia vida como un lienzo. Mientras la conversación con el crítico continuaba, Gabriel sintió que su discurso era un acto de liberación que no solo empoderaba a sus hijas, sino que también lo estaba reinventando a él. Era un momento en el que finalmente estaba dejando atrás no solo los errores de su pasado, sino también la imagen del hombre que una vez fue para convertirse en el padre y modelo a seguir que siempre había deseado ser. La tensión en la sala fluctuó, resonando como un acorde disonante en un metrónomo que se resistía a marcar el tiempo. A pesar de su indignación, había una chispa de curiosidad por ver cómo se desarrollaría la historia. Gabriel sintió que estaban en el punto de inflexión, el rancho donde su familia podría cambiar el rumbo de su legado, pero una nueva visión lo invadió, y si había algo más detrás de sus obras, algo que sus hijas aún no habían descubierto. La idea giró en su mente, envolviendo sus pensamientos en un nuevo enigma. Mientras crecía la expectativa, un nuevo desafío se dibujaba en su horizonte, la revelación de sus verdaderos talentos y el potencial oculto de Sofía y Valeria estaban a punto de salir a la luz, y Gabriel, entre la incertidumbre y la emoción, se preparaba para volar hacia un territorio desconocido. Había dado el primer paso hacia su propia transformación, pero el futuro prometía más sorpresas. ¿Cuáles serían los secretos que sus hijas y su arte aún ocultaban? Gabriel sintió una mezcla de ansiedad y determinación mientras las palabras del crítico resonaban en su mente. Aquella confrontación lo había empujado a un abismo de autodescubrimiento. La atención de la sala, antes fría y hostil, ahora era un eco de expectativa. Los murmullos se mezclaban con su propio latido. Sentía que cada impulso de sus hijas lo desafiaba a mirar más allá de lo superficial. Volvió su mirada a Sofía y Valeria, buscando en sus rostros la confirmación de que su discurso había penetrado en lo más profundo de su ser. Las dos parecían desbordar curiosidad. ¿Y si, de alguna manera, ese desafío también las conectaba a ellas? Se sintió responsable no solo de su propio crecimiento, sino también del de ellas. La tensión del momento lo llevó a un nuevo capítulo de su vida. Se prometió a sí mismo profundizar en su arte, pero no desde la perspectiva de un padre que intenta mantener una imagen, sino como un hombre que busca su verdad personal. Las palabras del crítico, lejos de demostrarse un obstáculo, sirvieron como catalizador para la reestructuración de su identidad como artista y padre. Al regresar a su estudio, Gabriel se sentó frente a sus lienzos. La habitación, cargada de olores de óleo y la madera recién tratada, le permitió respirar. Observó sus obras y cada una parecía pedirle que se sumergiera en el proceso de creación, no desde el miedo o la inseguridad, sino desde la pasión y la genuinidad. Fue entonces cuando escuchó una risa proveniente del pasillo. Sofía y Valeria jugaban mientras compartían un instante de complicidad y alegría. Un destello de inspiración iluminó la mente de Gabriel. Tal vez el arte que había estado buscando no solo era un medio de expresión personal, sino también una forma de documentar su viaje como padre. Decidido a no perder la oportunidad, tomó su cuaderno y comenzó a esbozar una serie de dibujos. Quería capturar no solo la esencia de sus hijas, sino también las emociones que las unían. Cada trazo se sentía enriquecido por el amor que había pedido al crítico que se transformara en más que solo palabras, quería que se convirtiera en acción.
Eran momentos de risa, de frustración, de juego. El arte debía abrazar la vida en su forma más pura y desinhibida. Al finalizar el día, los bocetos narraban una historia más profunda. Se dio cuenta de que su exploración no solo mostraba su deseo de ser un mejor padre, sino que también le revelaba partes de sus hijas que aún estaban ocultas para él. La promesa de descubrir y aprender junto a ellas lo llenaba de energía. Sin embargo, en medio de esa introspección, una reflexión inquietante apareció de nuevo. ¿Fortalecería este camino su relación con las gemelas? Gabriel no podía predecir cómo reaccionarían al ver su arte, la esencia de su vida expuesta. ¿Aceptarían estas revelaciones? La vulnerabilidad del hombre que era su padre podría asustarlas, o se convertiría en el pegamento que uniría sus corazones. La incertidumbre depositó una sombra ligera sobre su entusiasmo. Había un precio por pagar en esta búsqueda de autenticidad. Mientras contemplaba el destello de posibilidades que cada dibujo prometía, una pregunta lo invadió: ¿estarían listas Sofía y Valeria para embarcarse en esta odisea creativa que prometía no solo revelar talentos, sino también profundizar sus lazos familiares? Gabriel sintió el peso de esas decisiones apremiantes. Había comenzado su camino hacia el descubrimiento, pero las enormes implicaciones de esa revelación estaban aún por desvelarse. La historia apenas comenzaba, y él estaba dispuesto a dar un paso más hacia lo desconocido, aunque se sintiera igualmente ansioso y emocionado. ¿Cómo reaccionarían sus hijas ante este nuevo mundo de posibilidades que él estaba a punto de abrirles? Gabriel despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y expectativa que parecía acurrucarse a su lado. Se había decidido a compartir su arte con Sofía y Valeria, pero la tormenta de pensamientos inquietantes no había cesado. De alguna manera, los bocetos que había creado la noche anterior se sentían familiares, como una conversación que había empezado pero no había terminado. Mientras se vestía, empezó a cuestionarse: ¿esa conexión tan ansiada se vería fortalecida o fracturada por lo que estaba a punto de revelar? Al del mediodía, las gemelas regresaron del colegio. Sus risas llenaban la casa mientras Gabriel se asomaba a la cocina. Se sintió intrigado por la forma en que su papel había comenzado a transformarse. Ya no era solo el padre que reprimía su propia autenticidad, ahora se veía como un ejemplo de vulnerabilidad, un hombre dispuesto a confrontar sus temores y a abrazar su verdad. Con su cuaderno de ilustraciones en mano, se sentó en la mesa del comedor. Los corazones de Sofía y Valeria latían en sintonía con su ansiedad. La luz que entraba por la ventana iluminaba los detalles de su rostro, reflejando la pureza de su curiosidad. ¿Cómo podían estas dos pequeñas almas tener tanto poder sobre sus decisiones? Chicas, quiero mostrarles algo, les dijo, intentando esconder el temblor en su voz. Sofía y Valeria se acercaron, dejando que sus miradas curiosas se posaran en el cuaderno. Gabriel sintió como el aire se hacía denso, cada trazo, cada boceto contenía un fragmento de su vida y de ellas. Cerró los ojos un instante, deseando que la sinceridad de su esfuerzo trascendiera el papel que estaba a punto de mostrar. Mientras desplegaba las páginas, las gemelas comenzaron a reír y a comentar sus dibujos. Lo que empezó como un momento de inquietud se transformaba en un diálogo. Cada una respondía no solo a los dibujos, sino también a las emociones que había plasmado en ellos. Gabriel pudo percibir en sus risas el reconocimiento de la vulnerabilidad de su padre, y en ese instante, la distancia emocional que lo había atormentado comenzó a desvanecerse. «Papá, esto es increíble», dijo Valeria, con los ojos brillantes. «¿Eres tú el que dibujó esto?» Gabriel se sintió en deuda con sus palabras. Cada alabanza parecía ser un hilo que unía su mundo interior con el de ellas. Pero la revelación más impactante fue cuando Sofía le preguntó: «¿Por qué no lo hiciste antes?». De pronto, sintió el peso de una carga que había llevado durante años. Era la pregunta que no había considerado, y la respuesta lo sacudió. Había estado atrapado en la imagen de un padre perfecto, temiendo el juicio y sobre todo, temiendo sus propios miedos. «Porque no sabía si lo que sentía era lo suficientemente bueno», respondió Gabriel, su corazón latiendo al ritmo de una nueva compostura. Temía mostrarlo. Aquella respuesta portaba la cascada de emociones que tanto había reprimido. Ya no era solo el padre que luchaba, sino también un artista enfrentándose a su propia realidad. Las gemelas no solo veían su arte, contemplaban a un hombre que estaba dispuesto a luchar por su verdad y, en esa lucha, invitarlas a un espacio de autenticidad.
conforme sus conversaciones se expandían, la idea de una exposición de arte familiar comenzó a tomar forma en la mente de Gabriel. Podría ser el primer paso hacia una conexión más profunda, no solo como padre, sino también como colaborador creativo. Pero con ese impulso emergió otro dilema perturbador: ¿estarían realmente preparadas para sumergirse en esa manifestación emocional que iría más allá del arte y los dibujitos? La incertidumbre estaba de vuelta, pulsando en el aire fresco de la habitación. Gabriel se sintió elevado por la oportunidad, pero también abrumado por el riesgo de la revelación. Mientras su mente trazaba los primeros pasos de esta nueva aventura, una pregunta se apoderó de él: ¿podrían sus hijas aceptar y abrazar las facetas de su padre que estaban a punto de ser reveladas en su arte? Cada dibujo no solo debía ser un instante capturado, debía ser un puente hacia un futuro donde él y sus hijas pudieran confrontar juntos sus miedos y sueños, construyendo algo mucho más valioso que solo una relación familiar. Ahora, con el telón levantado, la aventura apenas comenzaba, pero la tensión de la realidad aplastante estaba al acecho. ¿Cómo encajarían las piezas de ese rompecabezas emocional? Gabriel tomó un respiro profundo mientras observaba a Sofía y Valeria sumidas en el análisis de sus dibujos. Cada rayo de luz que se filtraba por la ventana parecía iluminar la inquietud que aún habitaba en su interior, pero había una chispa de determinación que comenzaba a crecer. No podía permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Había tomado la decisión de dejar atrás esa imagen idealizada del padre que había construido durante años. Ahora, se sentía más auténtico y dispuesto a abrazar las sombras que había mantenido ocultas. La idea de la exposición familiar le daba vueltas en la cabeza como un torbellino. Pero al mismo tiempo, una voz interna le susurraba que el miedo a la vulnerabilidad podría desbaratar todo lo que había estado edificando. Reflexionó sobre ello mientras escuchaba las risas de las gemelas. Tal vez el arte podía ser más que una expresión personal, podía convertirse en un vehículo para la conexión y la curación. Decidió que no solo compartiría los dibujos, sino también las historias detrás de cada uno. Se sentía abrumado por la posibilidad de abrir su corazón por completo, de permitir que sus hijas se adentren en sus luchas internas y en la belleza de su proceso creativo. No era solo una cuestión de arte, era un intento de formar lazos irreversibles basados en la transparencia y la aceptación mutua. Sin embargo, una sombra de duda se podía sentir a su alrededor. Recordó momentos en que áreas de su vida habían permanecido en penumbra, momentos en los que prefería callar en lugar de compartir su voz verdadera. Se preguntó si podía soportar la posibilidad de que Sofía y Valeria no entendieran su mundo, que se sintieran abrumadas o, peor aún, defraudadas. Pero ¿cuál era el costo de continuar escondido? Quería realmente ser un padre que enseñara a sus hijas a temer el arte de ser verdaderas. Mientras caminaba a la sala de estar, comenzó a esbozar un plan. Podía crear una serie de dibujos donde cada uno capturara no solo figuras y paisajes, sino emociones. Podría invitar a las gemelas a participar, a que contribuyeran con sus propias visiones. La idea de crear en conjunto lo emocionaba, y quizás incluso les ayudaría a descubrir aspectos de sí mismas que aún no conocían. En ese momento, una pregunta emergió: ¿no era ese el propósito del arte? ¿Abrir puertas a lo desconocido y explorar la intersección entre lo que se ve y lo que se siente? Gabriel sintió el deseo de transformar esa idea en un proyecto tangible. Tal vez una serie de ilustraciones que explorara la relación entre él y sus hijas. Sin embargo, la emoción inicial empezó a verse opacada por un nuevo dilema. ¿Cómo balancearía las diferentes capas de creatividad? ¿Podrían sus hijas aportar sin sentirse sobrepasadas por su propia historia? La idea de la colaboración era estimulante, pero también podía ser un terreno resbaladizo. Estaba por abrir una dinámica familiar que podía ser tanto liberadora como confusa. Mientras desarrollaba su estrategia mentalmente, no pudo evitar pensar en su propio papel como guía y como aprendiz. Debía liderar y, al mismo tiempo, darles espacio para que se expresaran sin miedo al juicio. Pero el equilibrio sería precario y siempre desafiante. Gabriel contempló su cuaderno de ilustraciones una vez más, ahora repleto de posibilidades. El desafío de construir estos puentes era monumental, pero su corazón latía con la determinación de confrontar lo que había estado ocultando tanto tiempo. Entonces, antes de que la idea se desvaneciese, se giró hacia sus hijas.
Chicas, ¿qué les parece si hacemos algo especial juntos?, preguntó, su voz llena de emoción contenida. Los ojos de Sofía y Valeria se iluminaron, y en sus miradas vio la promesa de nuevas aventuras creativas. Pero, en medio de esa luz, una nueva pregunta resurgió: ¿estaría realmente preparado para enfrentar lo que estaba por venir? La revelación de su vulnerabilidad se acercaba a pasos agigantados, y sin embargo, una sombra se cernía en el horizonte. ¿Qué secretos del pasado seguramente irrumpirían en ese nuevo mundo que intentaba construir? Gabriel sintió cómo su pecho se oprimía al escuchar la emoción en las voces de sus hijas. Era como si, por un instante, todas sus inseguridades se desvanecieran y solo existiera la posibilidad de ese momento compartido. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera, reemplazada rápidamente por la ansiedad. Estaba realmente listo para desenterrar sus propias sombras y permitir que sus hijas vieran los fragmentos de su historia que había intentado ocultar. Comenzó a esbozar un plan estructurado en su mente, una guía para la colaboración que tanto deseaba fomentar. Estableció hitos, cada uno de ellos se centraría en un tema diverso y personal que reflejara emociones duraderas, un viaje a través de su propio crecimiento, así como el de las gemelas. El primer proyecto podría ser un dibujo que explorara el concepto de miedo. Recordó su propia lucha frente a esta emoción paralizadora que había moldeado su vida. Sin embargo, la idea de que sus hijas absorbieran sus temores era inquietante. Mientras reflexionaba, Gabriel recordó la última vez que intentó compartir una parte importante de su vida. Había sido un intento fallido que había añadido una capa de distancia con su propio padre. Se preguntó si había aprendido de esa experiencia, o si repetiría la misma historia con sus hijas. La memoria se tornó vívida. Las palabras dolorosas que se habían dicho, la incomprensión tangible en el aire. Las sombras del pasado amenazaban con invadir su presente. ¿Qué dibujarían sobre el miedo?, se preguntó en voz alta, involuntariamente. Sofía y Valeria, atentas, se giraron hacia él. Yo podría dibujar un monstruo, dijo Sofía, su rostro iluminado por la idea. Y yo un laberinto, como el que hay en la casa de los abuelos, agregó Valeria, entusiasta. El corazón de Gabriel latió con fuerza. La naturaleza creativa de sus hijas era hermosa y poderosa, pero a la vez, sentía el desafío de guiarlas a través de un terreno tan mugriento. Decidió adoptar un enfoque diferente para abordar el tema del miedo. En lugar de solo mostrarle su propio laberinto de inseguridades, pensó en compartir una historia cercana que pudieran entender. Podía narrar la anécdota referente a un momento en su infancia, una situación donde se sintió pequeño y vulnerable, pero que también le enseñó a enfrentarse a sus miedos. Mientras se preparaba para hablar, sintió el peso de su experiencia prediciendo su respuesta. Las dudas aparecieron de nuevo. ¿Tendría valor para abrirse de esta manera? Y si sus hijas veían su vulnerabilidad como una debilidad, mientras pensaba en todo esto, un destello de determinación lo invadió. Había un mosaico de emociones en esa relación, una oportunidad de conectarse más allá de la imagen idealizada de padre. Sus pensamientos se dibujaron en su interior, como si sobre el lienzo se estuviera trazando un nuevo camino. ¿Y si hacemos una sesión de dibujo sobre distintos sentimientos?, sugirió finalmente. El brillo de sus ojos reflejaba un nuevo sentido de compromiso. Las gemelas se miraron entre sí, entusiasmadas por la idea, y su padre sintió una oleada de alivio. Se trataba de un enfoque más seguro, pero aún así, la vulnerabilidad de compartir su propia historia seguía presente, permanecería como una sombra tras su nueva propuesta. Mientras el trazo de la conversación avanzaba, Gabriel se encontró a sí mismo cada vez más decidido a llevar este nuevo proyecto adelante. Y aunque la idea de compartir su propio miedo seguía acechando, la visión de una autenticidad colectiva comenzaba a dar lugar a un resquicio de esperanza. Pero la pregunta latente de cuánto se revelaría, y qué significaría eso para su relación con sus hijas, seguía sin respuesta. La tarde avanzaba, y el aire se llenaba de una mezcla de emoción y temor. Gabriel se sintió como en un precipicio, listo para saltar. Sin embargo, en lo profundo de su mente, un eco resonó: ¿podría realmente soportar las consecuencias de su apertura emocional? Y en medio de la creatividad fiera y la conexión familiar, la voz de su padre, oculta en la penumbra de su memoria, volvió a susurrar: nunca olvides, Gabriel,
lo que compartes puede cambiarlo todo. ¿Estaba preparado para afrontar el impacto de esa verdad? La noche había caído, y la luz tenue del escritorio reflejaba la determinación que comenzaba a gestarse en Gabriel. Tras la conversación con sus hijas, quedó claro que esta actividad no solo sería una vía para que ellos tres exploraran sus emociones, sino también una oportunidad para que él confrontara sus propios demonios. La idea de preparar una narrativa personal, donde el miedo no solo fuera un concepto abstracto, sino una historia vivida, lo sumía en una mezcla de inquietud y expectación. Decidió que sería más que un simple relato, sería una exposición de su ser, un acto de transparencia ante Sofía y Valeria. Siempre había mantenido una fachada impasible, un escudo forjado no solo para protegerse, sino para protegerlas de la fragilidad del mundo. Pero ahora, ese mismo escudo parecía una prisión. Era hora de desafiarse a sí mismo. Revivo en su memoria un día específico de su infancia, en el que se había quedado atascado en la bruma del miedo. Recordaba claramente la escena, un paseo por el bosque con su familia, el eco distante de las risas y, súbitamente, el silencio que lo envolvía. Había sentido la presión del pánico, la soledad abrumadora que surge cuando se pierde la referencia de los seres queridos. Esa experiencia, que había permanecido dormida en las profundidades de su corazón, ahora emergía a la superficie con una claridad punzante. Gabriel se dedicó a delinear un bosquejo, no solo del recuerdo, sino de cómo había enfrentado aquella situación. Elaborar esa historia sería su primer paso hacia la autenticidad, un acto de coraje que esperaba se tradujera en algo más significativo para sus hijas. A medida que escribía, sentía cómo las viejas inseguridades se aferraban a él, susurrándole al oído la posibilidad del fracaso, del rechazo. Sin embargo, un nuevo hilo de resistencia comenzaba a tejerse en su interior. Esta no era solo una historia de miedo, era una historia de superación, de resiliencia. A pesar de lo que había vivido, había encontrado no solo formas de sobrevivir, sino de crecer. Cuando terminó el esbozo de su relato, Gabriel se sintió más ligero. Había transformado un recuerdo doloroso en una herramienta de conexión. Era un puente hacia el entendimiento, tanto para él como para sus gemelas. Pero también lo asaltó una nueva inquietud: ¿serían capaces de entender la complejidad de sus emociones? Decidió que al día siguiente, durante la sesión de dibujo, establecería un espacio seguro donde cada uno pudiera compartir sus experiencias. Era fundamental no solo abrirse, sino también escuchar. Comprender que el miedo era una emoción compartida, que incluso los adultos luchaban con ello. Al hacerlo, esperaba dotar a sus hijas de una perspectiva que les permitiera enfrentar sus propios temores con valentía. La noche avanzaba, y mientras Gabriel se preparaba para dormir, una mezcla de anticipación y ansiedad lo envolvía. Habría que embarcarse en este viaje emocional, donde las historias compartidas no solo definirían a los personajes de esa narrativa, sino que también harían que su relación como familia se reconfigurara. Y así, mientras caía en un sueño inquieto, la idea de su propia vulnerabilidad se tornó en un grito silencioso dentro de él, resonando con fuerza. Podía sentir el eco de aquel susurro paternofilial, la voz de su padre ahora como una guía. Este ejercicio sería crucial, un paso hacia la reconciliación no solo con sus hijas, sino con su propio pasado. La mañana siguiente, mientras el sol se alzaba, Gabriel miró a sus hijas con una mezcla de nervios y determinación. La historia estaba lista para ser contada, una historia que podría cambiarlo todo, no solo para ellos, sino para él mismo. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿cuánto estaban dispuestas a escuchar y aprender del pasado de su padre? Las gemelas, llenas de curiosidad, lo miraron esperanzadas. Era su oportunidad de cambiar el legado del miedo en su familia. ¿Cómo reaccionarían ante la revelación de su padre? La balanza estaba en equilibrio, a punto de inclinarse en una dirección que podría transformar su vínculo para siempre. Gabriel respiró hondo antes de iniciar el día. En su mente, las palabras ya estaban formando una melodía, una narrativa que prometía sacudir los cimientos de su familia. La luz de la mañana entraba por la ventana, y a través de ella, sentía una mezcla de esperanza y temor. Nunca había compartido su pasado de forma tan visceral, y la idea de abrir esa herida lo paralizaba.
Sin embargo, tras los recuerdos que había escrito, sentía que era hora de que la verdad emergiera como un bálsamo para sanar. Mientras sus hijas se preparaban para la sesión de dibujo, Gabriel buscó un espacio en la cocina para organizar sus pensamientos. La mesa, cubierta de bocetos y colores, se convirtió en un terreno común donde las tres podrían explorar sus emociones. Miró los dibujos de Sofía y Valeria, retratos de mundos imaginarios, sonrisas y criaturas disimuladas en color, y se dio cuenta de que esas obras eran su espejo. Cada trazo era un reflejo de sus propias emociones, camufladas tras una apariencia lúdica. Durante el desayuno, la situación se sentía tensa. Las niñas, ansiosas por crear, parecían más inquietas que de costumbre. Gabriel, en su mente, estaba desenredando un hilo de pensamientos. ¿Arriesgaría la frágil estabilidad que habían construido? La necesidad de ser el padre auténtico, de mostrar sus vulnerabilidades, abrumaba más que tranquilizaba. Sin embargo, sabía que el verdadero amor incluía la verdad, así que compartió sus reflexiones con ellas. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, empezó Gabriel, con una voz que, a pesar de su titubeo, buscaba la firmeza. Observó sus expresiones y se dio cuenta de que era el momento adecuado. La curiosidad brillaba en sus ojos. Quiero que entendáis que todos sentimos miedo, incluso los adultos. Y hoy voy a contaros algo sobre mi infancia que me enseñó a superarlo. Las gemelas escucharon en silencio, atentas. Gabriel continuó, desenterrando el recuerdo del bosque, aquel día neblinoso que había definido su percepción del miedo. Al hacerlo, notó cómo las tensiones en su pecho empezaban a aflojar. Cada palabra que brotaba de su boca era como un ladrillo que caía, liberándolo de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Sintió que sus hijas empezaban a comprender no solo su historia, sino también la complejidad de ser humano. Mientras narraba el episodio, la conexión se hacía palpable. Las gemelas, que antes solo veían a su padre como el ícono de fortaleza inquebrantable, comenzaban a percibir sus fragilidades. Aunque la historia era dolorosa, se volvía un hilo dorado que entrelazaba sus corazones. Al llegar al clímax de la anécdota, su voz tembló ligeramente, pero sus hijas lo miraron con complicidad y apoyo. Desde ese día, concluyó, el miedo nunca desapareció del todo, pero lo enfrenté. Aprendí que hablar de mis temores es una forma de liberarlos, de convertirlos en algo que no me controle. La atmósfera se volvió densa, pero cargada de expectativas. Cada una de ellas tenía un papel en esta nueva narrativa, y las inquietudes pasadas empezaron a desvanecerse al comprender que no estaban solas en su dolor. Ahora, en ese instante compartido, el miedo se definía no solo como un obstáculo, sino como una oportunidad de crecer. Cuando Gabriel terminó, las gemelas lo miraron. Sus ojos relucían con una mezcla de admiración y ternura. Papá, gracias por contarnos, murmuró Valeria, mientras Sofía apenas asentía, con su mente claramente en otro lugar. No obstante, una inquietud nueva comenzó a rondar en la mente de Gabriel. Había tocado temas profundos, pero ¿estarían verdaderamente listas para confrontar sus propios miedos? La conversación lo había llevado a un momento de revelación, pero la rielada vulnerabilidad aún estaba a flor de piel. Ahora, quiero que cada una de vosotras comparta algo que les asuste, propuso, sintiéndose un poco más fuerte. Recordemos que aquí estamos a salvo para hacerlo. En su interior, sabía que este sería un momento decisivo. Las gemelas lo miraron, algo inseguras, pero Gabriel había abierto la puerta. Un susurro de desafío flotaba entre ellos. ¿Qué verdades saldrían de sus bocas y cómo transformarían el futuro de su familia? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la próxima conversación se prevía penetrante y liberadora. Gabriel había dado un paso crucial hacia la transformación que tanto había anhelado. Al abrir su corazón y compartir su historia de miedo, había cultivado un espacio seguro y honesto donde Sofía y Valeria podían explorar sus propias vulnerabilidades. La atmósfera en la cocina era densa, llena de emociones y la promesa de conexiones más profundas. Al mirar a sus hijas, notó la mezcla de inquietud y emoción en sus miradas. Él había derrumbado una pared, y ahora, con la invitación que había hecho, sus corazones podían prosperar en un nuevo nivel de sinceridad. No podía imaginar el potencial que eso significaba para ellos como familia. ¿Qué es lo que más les asusta? Aquí no hay juicio,
solo amor y apoyo, dijo, alentando a las gemelas a abrirse. El silencio se instaló por un momento, y uno podría sentir el susurro de sus pensamientos. Valeria, la más inquieta, rompió primero el hielo. Me da miedo fracasar en el colegio, que no sepa las respuestas y que me miren mal, confesó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriel sintió una punzada en el pecho al reconocer la carga que su hija llevaba sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, sabía que cada palabra compartida era un peldaño hacia la sanación. Es normal sentirse así. Pero recuerda, un error no define quién eres. Es una lección en tu camino, respondió, intentando ofrecer consuelo. Sofía, por su parte, observaba en silencio. La valentía de su hermana la inspiró. A mí me da miedo que no seamos buenas artistas, que lo que pintemos no le guste a nadie, agregó. Gabriel sintió un nudo formarse en su garganta. Aquella expresión de inseguridad en su hija resonaba en sus propios temores y sueños frustrados. ¿Y si te dijera que el éxito no se mide por la opinión de otros, sino por la alegría que sientes al crear?, sugirió Gabriel, tratando de transmitir la esencia de lo que había aprendido. El arte es un viaje personal, y lo más importante es que disfruten cada paso, sin presión. Mientras hablaba, la revelación de sus miedos se convirtió en un acto de liberación. Gabriel sintió cómo la carga que había llevado por tanto tiempo empezaba a desvanecerse, cada palabra compartida era un ladrillo menos en la pared que había construido a su alrededor. Sofía y Valeria empezaron a emitirse mutuamente mensajes de apoyo, la atmósfera se volvió más ligera y llena de corrientes de creatividad. Juntas, decidieron que cada uno de sus miedos contribuiría a sus nuevos proyectos artísticos. Empezarían a dibujar no solo los monstruos y laberintos que cada una había mencionado, sino también las historias que habitan detrás de esos miedos. La idea resonó dentro de Gabriel. Mientras sus hijas tomaban los lápices y se preparaban para crear, comprendió que este proceso no solo estaba sanando a sus hijas, también estaba sanando a su propio niño interior. Al verlas dibujar, sintió que finalmente estaba rompiendo el ciclo de inseguridad que había heredado de su pasado. La historia de miedo ahora se transformaba en una narrativa de superación, algo dentro de él se encendió. Esa exposición familiar que había imaginado no solo estaba tomando forma, sino que se convertía en un símbolo del vínculo que querían establecer. Gabriel se dio cuenta de que sus inseguridades no solo afectaban a sus hijas, sino que también podrían ser parte de su arte, una manifestación de las experiencias compartidas. La exposición iba a ser diferente. No sería solo una exhibición de talento, sino una forma de mostrar su viaje emocional juntos. Gabriel comprendió que había cambiado. Ya no era aquel hombre golpeado por el miedo, sino un padre dispuesto a enfrentar sus demonios y compartir sus luchas con sus hijas. Con el primer trazo que hicieron juntas, una sonrisa llenó el rostro de Gabriel. Había logrado lo que había anhelado, no solo había compartido su pasado, también había abierto una puerta a un futuro donde el amor, la creatividad y la autenticidad se entrelazaban en cada obra que crearían. Había transformado su propia historia en una fuente de potencial y esperanza, y lo más importante, había demostrado que el amor puede ser el lazo más fuerte en el camino hacia el autodescubrimiento. De hecho, el miedo no era un enemigo, sino un compañero en su viaje. El futuro estaba repleto de posibilidades, y en ese momento, con las risas de sus hijas resonando por la casa, Gabriel supo que habían encontrado la verdadera esencia de ser una familia, la honestidad, la vulnerabilidad y el amor inquebrantable. Así, mientras Gabriel contemplaba la visión emergente de lo que estaban construyendo juntos, se sintió invadido por una profunda confianza. Tenía el poder de dar forma a su legado familiar, y ese era solo el comienzo. Ahora, querido espectador, si te ha conmovido esta historia de superación y conexión familiar, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y de unirte a nuestra comunidad de valientes que buscan alcanzar sus sueños. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más historias como esta lleguen a quienes más lo necesitan. Comenta tus reacciones sobre el final y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Acompáñanos en este emocionante viaje hacia la autenticidad.